Euskara Emakumeen Etxera, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Buenos días a todas, bienvenidos a Iñola, la Casa de las Mujeres de Urduliz. Gracias por asistir a este encuentro. Hoy celebramos el 11º Encuentro de Mujeres de Uribe Costa, preguntándonos hacia dónde nos encaminamos como movimiento de mujeres. Nos acompañan formando la mesa institucional Anabel Landa, presidenta de la Mancomunidad de Uribe Costa, Javier Bilbao, alcalde de Urduliz, y Irantxu Varela, fundadora de la factoría Lila. Comenzamos el encuentro con la lectura por parte de Amaya y Nerea del manifiesto que recoge nuestra declaración de intenciones para el día de hoy. Nerea, por favor. Dakizuenez, aurten indarkeria marxista terminopean 51 emakume erail dituzte. Kopuru horiek ofizialak dira, eta horien barruan bakarrik sartzen dira bikotekideek edo bikotekide horiek hildakoak. Baina emagin arrebak, amak, koñatak, amamak direnean, ez dira estatistikan sartzen. Errealitatea askoz ere gogorragoa da, eta albokalteak ez dira zenbatzen. Horrez gain, kontagailua zeroan jartzen da urtero, eta horrela ematen du ez dela hain larria. Baina, gainera, inorez da euren izenez gogoratzen. Emakume horiek urteko estatistikan zenbaki huts baino ez direlako. Horren arira, burura etorri zait hau. Aurtengo 53. biktima zen, bere jaioterrian gaitzesterkarterratzea ikusten ari nintzen telebistan. Eta hara non, ateran zuten neska batek zeraman kartoizko pankarta. Segurazki etxean egina. Honela zioen, nahikoa da arraioa. Guztiz identifikatuta sentitu nintzen neskar une hartan erakutsi zuen amorruarekin. Izan ere, hori zebera gertatzen ari zaigu. Alegia ez dakigu noraino eramango gaituen gordeta daukagun amorru horrek. Herriz herri egiten dira gaitzespen elkarrateatzeak erazagoatik ez badira, zezuz indarkeriagatik edo erailketagatik izaten dira. Eta horrek ez du bat ere graziarik. Baietz badugu amorrua, eta aldugun moduan adierazten dugu. Erabiltzen ditugun moduek eta hitzek garrantzi handia dute iritzia sortzeko, edo behintzat hori uste dugu. Horrela egiazta dezakegu feminazi terminoa agertu denean. Batzuek hainbat feministaren aurka erabili dute, edo feminismo osoaren aurka ere bai. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna aldarrikatzen duen mugimendu bat desprestigiatzeko sortu dute hitz hori. Horrela bada, agian, geratzen zaigun bakarra da, pentsatzea nolantola dezakegun kontzentrazio esparruak emakumeei eta neskrei tratu txarrak ematen dieten gizonentzat. Baina, horren bitartean, indarkeria fisiko, sexuzkoa eta hitzezkoa jasatzen jarraitzen dugu. Eraildako emakumeen kopurua ikaragarria da, eta jarraituko dugu erreklamatzen gaiari alde guztietatik heldu behar zaiola. Ea horrela, gure ordezkaritza politikoa behin betiko konturatzen den, ez dela nahikoa azaroaren 25ean dena puntu eta lazo morez betetzea. Hemen, benetako erronka eta irtenbidea da berdintasunari baliabide gehiago eta aurrekontua handiagoak ematea. Besterik ez, gaur, feminazioinarekin jaiki naizela. Sabéis que este año llevan contabilizadas por la violencia machista y que estas cifras son las oficiales, que solo tienen en cuenta las que son asesinadas por sus parejas o exparejas. Cuando se trata de suegras, madres, cuñadas y abuelas, no entran en la estadística. Es ahora cuando nos damos cuenta que la realidad es mucho más dura y que no se cuentan los daños colaterales. También el contador se pone a cero cada año, así no parece tan grave. Pero además, nadie se acuerda de sus nombres, porque te han asignado un número de víctima para la estadística actual. Pues bien, era la víctima número 43 de este año
cuando viendo en la televisión una concentración de repulsa en su lugar de origen, me llamó la atención una pancarta que portaba una chica, hecha de cartón, seguramente en su casa, y que se leía: «Que ya vale, hostia». Me sentí totalmente identificada con su rabia en ese momento. Y es que eso nos está pasando, que no sabemos hasta dónde nos llevará esta rabia contenida, estas manifestaciones de repulsa en cada pueblo, cuando no es por acoso, es por violencia sexual o por asesinato. Que esto ya no tiene maldita gracia. Que sí, que tenemos rabia y la expresamos como podemos. La forma y los términos concretos que usamos tienen un gran peso en la creación de opinión, o eso pensamos. Y podemos constatarlo en la aparición del término feminazi, utilizado contra algunas feministas o incluso contra todo el feminismo. Este término ha sido inventado para desprestigiar un movimiento cuyo objetivo es la igualdad de hombres y mujeres. Así que a nosotras igual solo nos queda pensar en cómo organizar campos de concentración para hombres maltratadores de mujeres y niñas. Pero mientras tanto seguimos sufriendo violencia física, sexual y verbal. Seguimos dando cifras escalofriantes de mujeres asesinadas y seguiremos reclamando que se aborde este tema desde todos los frentes, para que nuestra representación política entienda de una vez que el 25 de noviembre no basta con llenarnos de puntos o lazos morados, sino que la verdadera apuesta y solución es dotar de más recursos y presupuestos para igualdad. Bueno, que hoy me he levantado con el pie feminazi. Eskerrik asko Nerea. Y ahora pasamos a la mesa institucional. Anabel. Ni asko naz, Javier. Bueno, Javi naz, urbilizko elkartea, batzuk ez dut ondetu zuen, urte duzkiten juntaten gareana, hemen, eta zedon denporeaz hemen zauze, eta gustu emoten dago, eta ona da agusale duzti beterik egotea. Entonces, un poco dentro del manifiesto duro que ha hecho Amaia, y es la realidad, porque hay una cosa, por ejemplo, que Anabel, y bueno, aquí hay varios alcaldes también, he visto por ahí el de Barrica, el de Lemoiz, y algunos, y me olvido perdonar, pero también hay otros sinegotxis y tal. Alcaldesa. Barkatu Nagore, ganera horren degot, Nagore Gordizko alcaldesa. Bueno, un poco, suele ser triste ahora, por ejemplo, que hemos pasado las fiestas, cuando los alcaldes nos preguntamos en los pueblos, ¿qué tal? ¿Ha pasado algo? Es triste que sin decir nada más sepamos de qué estamos hablando. Y es triste que eso también tenga que ser una realidad, ¿no? Que vengan las fiestas del pueblo ya, en vez de estar pensando que pase todo el mundo bien y pasemos unas buenas fiestas, estamos pensando que a ver si ha pasado alguna agresión sexista a una cría, a una chavala o lo que sea. Y es triste que nos preguntemos y sin decir nada más, y eso nos pasa y nos lo preguntamos. Bueno, hortik kanpora, bueno, eskertu, hemen sasoneari, gure partetik dentro de los 7 municipios que componemos la mancomunidad, porque sí que es importante la importancia que tiene el apoyo institucional, pero bueno, en nuestro nombre va a hablar Anabel, eso lo tenemos claro, pero sí, y también en eso me repito, como en otros años, que estos encuentros, aparte de lo que se va a hablar luego y dentro de lo que se trabaje en la jornada, es bueno para que nos juntemos gente de diferentes pueblos, asociaciones de diferentes pueblos, porque yo, por ejemplo, conozco Inola y os aseguro que estoy realmente satisfecho del trabajo que suelen hacer y orgulloso de contar cómo funciona Inola en nuestro pueblo. Pero bueno, sí que es bueno que se junten con gente de otros pueblos, porque al final tenemos un problema común, ¿no? Y el hecho de aquí, igual no resolvemos hoy nada, pero el año es largo y las asociaciones están trabajando durante todo el año, y jornadas como hoy sí que valen para unirnos entre nosotros, tener esa confianza de poder llamar la semana que viene a otra asociación, porque al final el problema es común y nos podemos comunicar mejor unos con otros. Pero bueno, nik aquello barik, Anabel iremos de Zetitza. Bueno, eskerrik asko Javi, beste urte batez be Urdulizen hartu gaituzuleko zeure etxean eta zeuen etxean. Eta egunon eta ongi etorrioak Uribe Kostako mankomunitatearen izenean barriro ere deialdi oneri erantzuna emondotze zuen guztioi. Hemen gaude,
topaketa honen 11. Hor esan danez edizioan. 11. edizioan eta areto hau inoiz baino beteago ikusten dugu. Y creo que es por ello por lo que cabe felicitarnos. Por esta 11ª edición del Encuentro de Mujeres de Uribe Costa y porque tenemos la sala más llena que nunca. Y además estoy viendo gente nueva, porque muchas veces decimos que nos vamos viendo las mismas caras y bueno, pues parece que este año vamos en el buen camino, que hemos dado un paso más. Por eso estamos ante un evento consolidado y esa consolidación evidencia que en Uribe Costa seguimos avanzando, ni retrocedemos ni nos paramos. Evidencia además que las asociaciones de mujeres de la comarca siguen activas y más dispuestas que nunca a plantar cara a los nuevos retos que se nos plantean. Porque a pesar de los logros y avances obtenidos, nos queda mucho camino por recorrer. La brecha salarial, la racionalización de la justicia y, cómo no, la violencia ejercida contra las mujeres, que es lo que hoy nos ha reunido aquí. Y nuevos retos también, sí, porque también se ha comentado en el manifiesto. Aunque nos parezca mentira, estamos viendo florecer discursos políticos claramente regresivos respecto a los derechos de las mujeres. Ante estos nuevos, o más bien viejos planteamientos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿O cuál es la actitud que veo yo desde mi punto de vista? Pues creo que debemos de poner pie en pared y continuar trabajando con determinación y firmeza, tal y como lo hicieron las que nos precedieron y que posibilitaron que hoy estemos donde estamos. Este y otros temas serán, supongo, tratados y desarrollados en mayor profundidad en la ponencia y en los talleres que vamos a desarrollar ahora. Beraz, nik hemen bukatzen dut, barriro ere guztioi nire esker ona adieraziz, eta uste dut programan hurrengo pausua dela Irantzu Barela berari hitza emoteko. Eskerrik asko Irantzu, gure artean egotearren, eta zeurea da hitza eta zeure publikoa. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por venir, porque con la que está cayendo hoy es un esfuerzo. Suele pasar los 25 de noviembre. Yo creo que quien elige el tiempo no está muy por la labor del feminismo. Pero bueno, me encanta además, me gusta un montón este espacio y además aprovecho cualquier ocasión para deciros que las de Bilbao tenemos envidia. Porque en esa ciudad que salió, y nunca me canso de repetirlo, el 8 de marzo de 2018 en la portada del New York Times, con ese movimiento feminista tan cañero, con tanta trayectoria y con tanta tradición, no tenemos Casa de las Mujeres y parece que nos han dicho que no la vamos a tener. Habrá que verlo, pero de momento no hay intención de tenerla. Entonces, cada vez que voy a un sitio que sí que hay una Casa de las Mujeres, tengo envidia, ¿no? La mejor ciudad del mundo y todas esas cosas, y resulta que Casa de las Mujeres todavía no tenemos y lo notamos. Entonces, encantada de venir a la vuestra. Me gusta siempre recordar, porque creo que una de las cosas que nos pasa con el feminismo y con la historia de las mujeres es que no tenemos hecha la genealogía. O sea, estamos construyéndola ahora y nos estamos enterando de nuestra historia casi en los últimos años, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gusta recordar siempre, que es por qué celebramos el 25 de noviembre y no otro día, el Día de la Violencia contra las Mujeres. Y creo que es una historia, el año pasado ETV hizo un especial igual, pero que es una historia que no se conoce lo suficiente, ¿no? Y por eso os la voy a contar. Celebramos el 25 de noviembre el Día de la Violencia contra las Mujeres, el Día contra la Violencia ejercida contra las mujeres, en conmemoración del secuestro, tortura y asesinato
de las 3 hermanas Mirabal, que ya apuntaban manera a su familia porque se llamaban Patria, Minerva y María Teresa, ¿no? Las 3 hermanas que bueno, pues luchaban, y me temo que es el año que más tenemos que hacerles un homenaje. Ellas luchaban contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana y entonces, bueno, pues fueron una noche, las secuestraron, desaparecieron y luego aparecieron y habían sido víctimas de torturas, por supuesto de violencia sexual y asesinadas, ¿no? Entonces, las protestas que se generaron después de su asesinato fueron las que empezaron un poco todas las movilizaciones sociales que al final tuvieron el resultado de que la dictadura de Trujillo terminó. Y entonces se empezó a hacerlas homenaje, primero solo en República Dominicana, luego en la zona Latinoamérica, el Caribe, etcétera, cada vez en más sitios de Latinoamérica, y al final se consideró el Día Mundial contra la Violencia Machista, ¿no? Y a mí eso me gusta, esta fecha me gusta especialmente porque tiene 2 características que para mí son muy especiales. Una, que no es, como casi todas las fechas internacionales, algo que nos inventamos las europeas, ¿no? Yo creo que es un aprendizaje que viene del movimiento feminista latinoamericano, del que tenemos mucho que aprender y nos estamos enterando, por desgracia, hace poco, pero luego también que es una violencia política, que no es una señora a la que ¿no? Cuando pensamos en violencia machista, todavía hay gente que piensa en una señora con el ojo morado a la que le ha pegado su marido, ¿no? Y esto es un caso de violencia política como por desgracia está habiendo últimamente muchos, está el mundo muy revuelto y como por desgracia, como ha comentado ella, pues estamos viviendo ahora una amenaza de retroceso en nuestros derechos que da mucho miedito, ¿no? Y que, bueno, miedo no, lo que da es ganas de organizarnos más. Yo lo del miedo, ya esta frase de que nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo, yo me la apunto. Entonces, bueno, pues me parece muy significativo por eso, porque creo que una de las cosas que la habéis comentado en el manifiesto, una de las cosas que pasa con la violencia machista es que todavía la estamos definiendo. Yo suelo decir que las sociedades tienen las violencias que toleran y que, por desgracia, hoy, en 2019, en nuestra tierra, todavía tenemos la violencia contra las mujeres que toleramos, ¿no? Habéis comentado en el manifiesto que solo entran en las estadísticas las mujeres que son asesinadas por su pareja o expareja hombre. Por cierto, son el 53% de las mujeres asesinadas. Fijaros que nos pasamos la vida aprendiendo a tener miedo a hacer un montón de cosas, a viajar solas, a salir solas, a volver solas a casa de noche, a salir de fiesta, ¿no? A relajarnos con la vida, y resulta que parece que la cosa más peligrosa que hacemos o la que más en riesgo de ser asesinada nos pone es tener una pareja hombre, y contra esto nadie nos avisa. Yo suelo decir una cosa muy chula que dice Mariluz Esteban, que es que claro que hay que seguir enamorándose, pero que no hay que ir sin arneses. Que a la primera igual podíamos no estar avisadas, pero que hoy todavía el amor romántico y la pareja son espacios de desigualdad para las mujeres. Entonces, bueno, pues yo creo que una de las cosas, uno de los retos que tenemos, pero también es una de las cosas que nos tenemos que apuntar, que hemos conseguido, es que le estamos dando una vuelta a lo que es violencia. Fijaros que seguramente muchos os acordaréis, me acuerdo yo, de cuando íbamos a las manis y gritábamos: no es crimen pasional, es asesinato. Que parece el Pleistoceno, pero es antes de ayer. Lo gritábamos en las manis, que yo me acuerdo, y soy jovencísima, como sabéis, ¿no? Entonces, fijaros que venimos de una sociedad que le llamaba crimen pasional, y que te matara tu marido hasta 1968 era legal si te encontraban flagrante delito de adulterio, pero que hasta antes de ayer era un atenuante, ¿no? El hecho de que la persona que te asesinara fuera el hombre que decía que te quería era un atenuante y no un agravante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que además hay una cosa que habéis comentado en el manifiesto y en la intervención de Ana, que es el hecho de las que nos precedieron. A mí, yo siempre lo digo, se me ocurren muchísimas razones para ser feminista, pero una de ellas es, aunque solo sea por justicia, de todas las que se han peleado para que tengamos todos los derechos que tenemos.
porque absolutamente todos los derechos que tenemos las mujeres, sin excepción, desde aprender a leer en adelante, y las que no os hagáis una idea de cómo sería el mundo sin tenerlos, solo tenéis que ver el cuento de la criada, o leer el libro, lo que prefiráis. Todos los derechos que tenemos las mujeres los han conquistado otras que lucharon antes. Entonces, aunque solo sea por justicia histórica, tenemos que ser feministas para mantener. Me encanta además la frase que habéis elegido de Simone de Beauvoir, parece muy agorera, pero creo que no tenemos que olvidarla, ¿no? El hecho de que nuestros derechos están conseguidos, pero están en constante amenaza. Nos lo han recordado en el último año muchísimo, nos quieren quitar el derecho al aborto, nos quieren quitar el derecho a que haya una ley que reconoce que hay una violencia específica contra nosotras. O sea, nuestros derechos, que parecía que estaban conseguidos y que nunca se va hacia atrás, están en constante amenaza, y estamos en un momento histórico en el que lo están. Entonces tenemos la responsabilidad de mantener los derechos que se han conquistado para nosotras y, a poder ser, conseguir alguno más, ¿no? Y yo creo que en el momento en el que estamos, bueno, las que me conocéis, que habéis compartido conmigo espacios, sabéis que a mí me encanta la idea de que vivimos en un momento histórico. Y creo que estamos en un momento histórico, ¿no? Creo que han pasado un montón de cosas, ha pasado el movimiento feminista de Euskal Herria, que lleva décadas de trabajo, ha pasado el movimiento feminista que lleva siglos trabajando, pero ha pasado también un montón de cosas que nos han removido y que nos han puesto en un momento en el que el feminismo nos han tenido que llamar feminazis, porque hace unos poquitos años bastaba con feminista, ¿no? Antes feminista era un insulto y era una cosa que decías casi para generar conflicto. Cuando ibas a una comida familiar, a una comida de antiguas alumnas del colegio o algo, ¿no? Pues es que me he hecho feminista, y sabías que la estabas liando un poco, ¿no? Pero ahora que todo el mundo es feminista, que me parece muy bien, a mí me parece muy bien que todo el mundo sea feminista, pero esto no es un club, ya lo sabéis, es una práctica política y hay que construirlo cada día, ¿no? Pero ahora que todo el mundo es feminista, nos han tenido que inventar la palabra feminazi para diferenciar a las feministas buenas, que son las que no molestan, que no están aquí, ¿no? Por lo menos donde voy yo nunca están esas. Y luego las feministas malas, que somos las que molestamos, ¿no? Y molestamos porque hemos aprendido una cosa, que yo suelo decir, la historia ha sido bastante injusta con Kate Millett, que es una de las mujeres que planteó, que puso sobre la mesa la idea del feminismo radical, ¿no? Que es una palabra que también, radical, suena como a peligroso también, pero es algo tan sencillo como ir a la raíz. Y digo que la historia ha sido injusta con ella porque la mujer escribió un libro así de gordo, maravilloso, y que abrió los ojos a la sociedad de muchas cosas, que se llama política sexual, pero nos hemos quedado solo con una frase de todo el libro, que es esta frase que dice: lo personal es político. Yo creo que una de las cosas muy chulas del momento en el que estamos viviendo es que hemos entendido que hacen falta las leyes, hacen falta las cuotas, hacen falta las políticas, hace falta el trabajo institucional, hacen falta las casas de las mujeres, segunda vez, hacen falta todo este trabajo institucional y todo este trabajo desde lo público por la igualdad y por los derechos de las mujeres, pero que fijaros que estamos en un momento que muchas ni hubiéramos soñado, ¿no? Yo recuerdo cuando el 8 de marzo era una cosa anecdótica, que nos juntábamos 4 y la de la batucada, pero el 25 de noviembre ya era, ahí sí que estábamos las convencidas que no había manifiestos institucionales, no había, y esto también es de antes de ayer, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho cuando nos ponemos pesimistas, que pensemos en cómo estaban las cosas hace 50 años, pero también hace 20 años, y también hace 10, y también hace 5, ¿no? Que hemos conseguido muchas cosas y las hemos conseguido nosotras, pero que es no solo el trabajo institucional, sino todo el trabajo que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer de alguna manera es individual, pero lo tenemos que hacer siempre desde lo colectivo, que es esto de lo personal, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y esto es lo que planteaba el feminismo radical: mejoran las leyes, mejoran las políticas, mejoran la situación objetiva de las mujeres en la sociedad, y sin embargo sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo agresiones, y como contabas tú, a mí una de las expresiones más brutales de violencia que todavía vivimos hoy en día, que es que lo público, el espacio festivo, el salir de juerga, el salir a tomar algo, el salir a dar una vuelta, todavía sigue siendo un espacio de peligro, ¿no? Y el otro día decía Nerea Barjola, que es la apuntada para invitarla si queréis el año que viene porque es maravillosa, de Santurchi, es la autora del libro Microfísica sexista del poder, que
Yo le dije otro día, chica, le ponemos unos nombres a los libros complicadas, pero os lo recomiendo. Ella hizo una tesis sobre el crimen de Alcácer, que os acordaréis, que fue un crimen especialmente terrible, pero que en realidad lo que marcó un punto de inflexión en el miedo que teníamos. Ese es el día en el que yo, que entonces era joven de verdad, tirando a adolescente, es el día en el que todas las adolescentes dejamos de hacer autostop, por ejemplo, ¿no? O sea, fue una situación que nos generó un miedo colectivo que creo que antes no teníamos, ¿no? Y Nerea Barjol el otro día en una conferencia decía que no hay ningún sitio objetivamente peligroso fuera del cuerpo. Y a mí esto me hizo catacrack en la cabeza, porque era, fíjate, la cantidad de sitios que nos parecen objetivamente peligrosos a las mujeres. Cualquier sitio de noche, cualquier sitio solitario, cualquier sitio en el que haya mucha gente, ¿no? Entonces, que todos los sitios que nos parecen objetivamente peligrosos, y que seguramente lo son, porque sabemos que a muchas otras les han pasado cosas, si no ha sido a nosotras, en realidad son inventos del patriarcado. Es decir, vivimos en una sociedad que nos ha inventado y que nos ha construido un montón de sitios objetivamente peligrosos, pero que ningún sitio debería ser objetivamente peligroso para nosotras. Y que, fijaros esta anécdota que al principio parecía, ahora ya, como se ha popularizado, ya no es muy original, ¿no? Pero que sigue funcionando, y que yo recuerdo la cara de susto que ponían mis amigos cuando se la contábamos, esto de vas por una calle de noche, tú sola, escuchas unos pasos a tu espalda, te giras y es una mujer, ¿y qué sientes? Alivio. Y esto, a mí cuando se me ocurrió plantearlo como que es una mujer, era porque nos cuesta, te giras y es un hombre, da igual la altura, el tamaño, el grupo étnico, la pinta que lleve, todo. Si es un hombre, ¿qué sientes? Miedo. Y yo creo que estamos, por eso digo en el momento histórico, que estamos en un momento en el que le tenemos que dar una vuelta a lo que consideramos violencia. Porque si habéis visto Blade Runner, a mí me gusta mucho el cine, y Blade Runner, la vieja, al final el replicante este rubio, el que dice lo de he visto arder las puertas de Tannhausen y eso, dice, el miedo es la esclavitud. Y yo creo que uno de los trabajos que tenemos, y que sé que es muy difícil, porque es una de las violencias que mejor funciona, no son las violencias directas, ¿no? Sino la violencia simbólica, y una de las herramientas de la violencia simbólica más fuerte es el miedo, ¿no? ¿Cuántas cosas dejamos de hacer cada día por miedo? Pero cosas que parecen insignificantes, pero que configuran nuestra vida, ¿no? Yo no sé qué vidas trepidantes tenéis, pero mi vida es una sucesión de cosas insignificantes. Y entonces las cosas insignificantes son las que me cambian la vida. Y dejamos de ir a correr, y dejamos de ir a la piscina, y dejamos de ir a, ¿no? El miedo, y dejamos de hablar muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que uno de los trabajos que tenemos por delante, y que como movimiento feminista tenemos que construir una propuesta política muy armada para que quienes toman las decisiones políticas no tengan más remedio que hacernos caso, es darle una vuelta a lo que consideramos violencia. Y lo habéis dicho en el manifiesto, que las mujeres solo entran en las estadísticas las que son asesinadas por su pareja o expareja hombre. Pero, ¿no? Y hablabais de las suegras, las hijas, las cuñadas, tal. Pero a mí me parece más grave todavía que no solo las estadísticas, sino la ley. Tenemos una ley que es la única herramienta que tenemos para luchar contra la violencia machista, que es la principal causa de asesinato de las mujeres desde que se tienen cifras, ¿no? Ya os he dicho que el 53% de las mujeres asesinadas lo son a manos de su pareja o expareja hombre. La única herramienta que tenemos, en su día estaba muy bien, fue muy avanzada, se consultó con expertas que venían del feminismo para hacerla, pero me imagino que ya lo sabéis, porque algunas nos hemos tenido que enterar en los últimos años por cosas que han sucedido, pero en realidad solo considera víctimas de violencia de género a las mujeres, y por lo tanto solo las protege, solo hay medidas especiales de protección, juzgados especiales que se supone que tienen formación, etcétera. Solo considera víctimas de violencia de género a las mujeres que son asesinadas por un hombre con el que tenían una relación sentimental. Y esto es muy importante, porque no solo no son víctimas de violencia de género
las hijas, las cuñadas, las suegras, las hermanas. Tampoco lo es Nagore Laffage. ¿Sabéis por qué? Porque Nagore Laffage no tenía una relación sentimental con el hombre que la asesinó, sino una relación solo sexual y esporádica. Y esto a mí me parece fundamental porque también deja fuera de la Ley Integral de Violencia de Género a las mujeres que son asesinadas por un desconocido, a las mujeres que son asesinadas por un hombre con el que se han enrollado esa noche o con el que tiene una relación esporádica, y a las trabajadoras sexuales, porque sabréis también que las 2 mujeres que fueron asesinadas por este hombre que decía que era maestro Shaolin o no sé qué estupidez, eran trabajadoras de la prostitución, además eran mujeres racializadas y eran mujeres que no tenían situación legal de papeles, y entonces de estas, pero ni yo misma he estado intentando encontrar los nombres y ni nos acordamos ni de los nombres, ¿no? Y estas mujeres no entran dentro ni de las estadísticas ni de la Ley Integral de Violencia de Género. Y a mí me parece que tampoco hace falta haber estudiado mucho las leyes para darse cuenta que la única herramienta que tenemos para protegernos de la violencia machista solo protege a las mujeres a las que las asesina su legítimo, es decir, el hombre con el que tenían una relación sentimental. Y os preguntaréis, ¿y esto cómo se sabe, no? A mí me lo contó una amiga que es abogada en los juzgados de violencia de género, que me cuenta cosas que me dan mucho, me ponen de muy mal humor, que ella ha presenciado en un juicio cómo el abogado defensor del agresor le preguntaba a la víctima: ¿pero ustedes eran novios o novietes? Que yo digo, menuda pregunta, porque a veces llevas 5 años con una persona y todavía no sabes si son novios o novietes, ¿no? Como para decirlo en un juicio. Y yo le pregunté, ¿y cómo se sabe eso, ¿no? Que la víctima decía, bueno, yo creo que novios, pero... Y le pregunta el abogado defensor del agresor: ¿tiene usted tickets de restaurante o entradas de cine que lo demuestren? Claro, esto parece un chiste malo, pero cuando tú estás en un juicio por violencia de género, la persona que tiene que decidir si eso ha sucedido o no, te pregunta si tienes, porque como sabéis, parece que la diferencia entre novios y novietes es que vas al cine y vas a cenar, ¿no? Claro, hay unas connotaciones morales en esta aplicación, pero no en la aplicación de la ley, en la redacción de la ley, que es, en realidad queremos una ley para proteger a las mujeres buenas, que como sabéis son las que follan con su marido o con el señor legítimo, ¿no? Para todas las demás no tenemos una ley. Y de hecho, habréis visto en los últimos casos, yo creo que hemos hecho todas un máster en leyes, ¿no? Con el caso de Nagore, el caso de la manada, ¿no? Todas estas necesidades de demostrar que era buena. Que era buena significa que después de la agresión su vida ya fue tenía que ser, ¿no? ¿Os acordáis el caso de la víctima de la manada? Como iba a la uni, ponía fotos suyas en Instagram, parecía que la violación no había sido suficiente traumática, lo cual la hacía sospechosa, ¿no? Pero es que hay una cosa previa, que muchas nos dimos cuenta de lo terrible que estaba la ley cuando el caso de la sentencia de la manada, ¿no? Que la violencia contra las mujeres y la violencia sexual es el único delito en el que tienes que demostrar que te defendiste, ¿no? Es que en cualquier otro delito tú no tienes que demostrar que te defendiste para ser una víctima. Y sin embargo, en la violación, que yo de verdad, cualquiera de las que estamos aquí, seguro que podríamos haber ido donde ese juez que veía a Holgorio, todas sabemos que 11 penetraciones anales, vaginales y orales en 18 minutos, con 5 tíos que te doblan el tamaño y la edad, no necesitas ni que te amenacen, ni que tengan un arma, ni que tengan un cuchillo para sentir miedo. Y que si te quedas quieta y sin decir nada, eso es que estás paralizada del terror. Y lo explicaba mi querida Laia Serra, que es una abogada que escribía en Pícara Magazine a cuenta de esta sentencia, que los animales, ya no digo las personas, los animales tenemos 3 estrategias cuando estamos en una situación de peligro. La primera es defendernos. Si no se puede, la segunda es huir. Y si no se puede ninguna de las dos, la tercera es, lo hacen la mayoría de los animales, quedarte inerte y hacerte el muerto, ¿no? En psicología, no hace falta haber estudiado tampoco mucha psicología para saber que es una figura que se llama disociación,
que es te quedas quieta y con la mirada perdida esperando que acabe lo antes posible, que seguramente que acabe lo antes posible es una cosa que muchas que estamos aquí hemos pensado en diferentes situaciones, ¿no? Y eso es lo que haces cuando eres consciente de que no te puedes defender. Pero además, a las mujeres que se nos ha socializado en no utilizar la violencia nunca, ni siquiera como estrategia de autodefensa, y por eso os digo, apuntaos vosotras y apuntaos a vuestras hijas y amigas y hermanas a cursos de autodefensa, porque lo primero que aprendes es a identificar lo que consideras tú violento. Y a mí hay una cosa que no me maravilla porque es en un contexto un poco de mierda, pero que las chavalas muchas veces cuando denuncian agresiones sexuales en las fiestas, denuncian cosas que las que tenemos de mi edad para arriba nos han pasado en un contexto de fiesta y no se nos pasaba por la cabeza denunciar. Cuando yo veo que a veces, por suerte, las agresiones sexuales, cuando vienen detalladas en los medios de comunicación, pone que son tocamientos, que me parece terrible, pero que entre tocamiento y violación múltiple todas sabemos que hay una diferencia, y nosotras, cuando nos ha pasado seguramente a todas, y te pasaban tocamientos, pero tocamientos de fiesta, tocamientos saliendo de noche, tocamientos en el metro, tocamientos en el autobús, y no lo denunciábamos. Y yo creo que una de las buenas noticias es que los niveles de tolerancia hacia la violencia que tenemos todas, porque estoy segura que lo que antes llamaban piropos, ahora los aguantáis bastante peor que hace unos años, ¿no? Que creíamos que venía con el premio de ser mujer, salir a la calle y tener que aguantar que hubiera hombres que te decían a gritos su opinión sobre tu cuerpo, ¿no? Y estoy segura que ahora reaccionáis distinto, porque hemos hecho un consenso y ahora no nos gusta nada. Entonces, a mí me parece que la buena noticia es que estamos bajando nuestros niveles de tolerancia contra la violencia y que las chavalas aguantan mucho menos violencia de la que aguantábamos nosotras, porque ni siquiera nos parecía violento, nos parecía que formaba parte de nuestra realidad, ¿no? Que salir a la calle con un cuerpo leído como femenino era una garantía para que tenías que escuchar cosas, aguantar miradas y muchas veces que te tocaran contra tu voluntad, ¿no? Y entonces el hecho de asumir eso a mí me parece violento. Y yo creo que el trabajo que tenemos es pedir primero que el concepto de violencia... Bueno, primero tenemos un trabajo que es que no se acabe con una cosa que yo digo, esta gente se creerá que es un consenso de las feminazis, lo de la violencia de género. Claro, que haya gente en 2019 diciendo que la violencia no tiene género es un poco como ser terraplanista, ¿sabéis, no? Que hay gente que opina que la Tierra es plana. Bueno, las opiniones es como, dicen, son como los culos, todo el mundo tiene una. Pero claro, cuando pretendes legislar rompiendo una cosa que no es una propuesta de las feminazis, sino que es un consenso de Naciones Unidas, que la Organización Mundial de la Salud utiliza el concepto de violencia de género hace décadas, y que en 2015 hizo un informe, la misma Organización Mundial de la Salud, ¿os acordáis? Cuando teníamos mucho miedo de que la gripe aviar pasara de epidemia a pandemia, que era una palabra que yo no había escuchado nunca hasta que pasó eso, y todo el mundo estábamos muy preocupados por no volver a poder comer pollo si se consideraba pandemia. Bueno, no se consideró, pero pocos meses después, la misma señora directora de la Organización Mundial de la Salud, que nos hablaba de la gripe aviar, dio una rueda de prensa diciendo que la violencia contra las mujeres en el mundo tenía dimensiones de pandemia, es decir, bastante más que una epidemia, y tampoco pasó nada, ¿no? Ni nos acordamos casi, yo porque estoy ahí todo el día con el pero entonces yo creo que uno de los retos que tenemos es ampliar esa idea de lo que es violencia contra nosotras. Creo que algunas de las cosas que han pasado, que en mi opinión empezaron con el caso de Nagore y han venido con otros casos que han sido muy mediáticos, pero que han sido mediáticos también porque nos han tocado en una fibra, y vuelvo al caso de la manada, es esta idea de que en la sentencia, sabéis que la polémica fue porque se reconocía que efectivamente había habido todas esas agresiones que habían sido sin el consentimiento de la víctima, pero que se consideraba abuso y no violación porque no había habido ni violencia ni intimidación, que son las dos elementos que parece que tiene que tener una agresión sexual para ser considerada violación. Y ahí es, ¿no?, un abuso sexual para ser considerada agresión. Y ahí es donde salimos todas a la calle, ¿no? Que además yo me acuerdo que era
salimos el mismo día, la sentencia salió, me estaba intentando acordar cuando venía, y si no me equivoco fue un 7 de abril, o sea, no había pasado justo un mes del 8 de marzo, y como a la 1 menos cuarto del mediodía, y a las 7 de la tarde estaban todos los juzgados, o donde sea que en cada pueblo se había decidido concentrarse, llenos de mujeres y de muchos hombres gritando: no es abuso, es violación. Y había, ¿no? ¿Os acordaréis? Había en las redes sociales mucha gente que nos decía: pero que vosotras qué sabréis si no sabéis de leyes. Y yo creo que ahí fue donde muchas entendimos este concepto que a veces veníamos utilizando pero que no le dábamos contenido, que era lo de justicia patriarcal. Porque no había ni una sola mujer, y por suerte había muchos hombres también, que pueda entender que puedas estar en las circunstancias en las que estaba la chavala de la manada y que no sintieras miedo y no te resultara violento. Pero una cosa para mí previa, que es cómo alguien te va a penetrar contra tu voluntad 11 veces en 18 minutos, pero me da igual, una sola, y que eso no sea violencia. Es que eso no nos entra, no estoy segura que a ninguna de las personas que estamos aquí no nos entra en la cabeza, y creo que ahí es donde nos dimos cuenta de lo que significa la justicia patriarcal, que es un poco como el concepto de paz. Le llamamos paz a las épocas de la historia en las que los hombres no se matan masivamente entre ellos. Cuando se dejan de matar masivamente, lo llamamos paz. Y resulta que el hecho de que nos violen y nos maten a nosotras, pero el hecho de que nosotras, que somos la mitad de la gente, vayamos con miedo por la calle, se considera algo normal en una situación llamada paz, en un país democrático. Y por eso, ¿no? Por eso damos la lata con este hashtag que hicimos hace un par de años de "es una guerra", porque nosotras vivimos en estado de guerra permanente, no podemos andar tranquilas por la calle, tenemos miedo cuando vamos a casa, pasamos miedo cuando hay un tío en el andén del metro. Eso no es una situación de paz, ni es una situación de libertad. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad ahora, con todas estas cosas que han pasado y que sabéis que las movilizaciones han tenido resultado. Yo les mandaba saludos desde Twitter a la gente que opina que ir a manifestaciones no sirve para nada, ¿no? Y fijaros que las manifestaciones de la manada sirvieron para que se hiciera un proyecto de revisar la ley, se creara un órgano, que esto también fue muy bonito, crearon un órgano para revisar la justicia patriarcal, y eran todos señores. Que era, joder, de verdad, qué difícil nos lo ponéis a veces, ¿no? Pero entonces, yo creo, y vuelvo a esto que he dicho al principio, de que las sociedades tienen las violencias que toleran, y fijaros cómo ha cambiado otro tipo de violencia en muy poquitos años, como es la violencia contra los niños y las niñas, ¿no? Yo vengo de la época en la que si te daban un par de tortas en el colegio, que te las daban tranquilamente, y llegabas a casa y lo contabas, igual todavía te comías otra porque algo habrás hecho, ¿no? O sea, había una idea bastante naturalizada de que educar a las criaturas incluía violencia. Y ibas por la calle y veías a una ama o a una aita dándole unos azotes a su criatura y ni te inmutabas. Y fijaros lo que ha cambiado esto ahora. O sea, ahora viene cualquiera de las criaturas que tenéis en vuestra familia diciendo que le han pegado en la icastola o en el colegio, y te falta tiempo para aparecer en el colegio y pedir explicaciones. Porque el nivel de tolerancia sobre la violencia contra niños y niñas ha bajado hasta el punto que ahora nos parece intolerable cualquier expresión de violencia contra las criaturas. Pues el reto que tenemos es que el nivel de violencia contra nosotras nos parezca intolerable. El mínimo, cualquier mínima expresión de violencia nos parezca intolerable. Las primeras a cada una de nosotras. Que aprendamos esto que se aprende en los cursos de autodefensa feminista, que es, lo primero, aprendamos a reconocer lo que nos parece violento. Porque acordaros cuando pasó lo del Me Too, que eran todas estas actrices de Hollywood contando que les había pasado algo que nos ha pasado a todas las que estamos aquí. Tener un jefe, un cliente, un compañero de trabajo, un familiar, un hombre que se siente más poderoso que tú, que se aprovecha de esa situación de poder para intentar chantajearte. Esto no me ha pasado solo a mí, ¿no? De hecho, yo siempre digo, tú juntas a 4 mujeres a poder ser en torno a una mesa, en un espacio de seguridad y confianza, y tenemos historias para contar del jefe, del cliente, del tal, del compañero, y hay una entrevista que le hicieron a Sharon Stone, que a mí me encanta, esta señora que está divina, y le pregunta a un periodista hombre: ¿y tú has vivido acoso? Y ella, con lo divina y esa voz que tiene, hace:
¿A que todas sabéis por qué se ríe? Pues el periodista, hombre, le dice, no entiendo esa risa. Y ella mira con una cara de condescendencia y le dice, ¿no? Que es todas las tías del planeta, de cualquier contexto cultural, de cualquier aspecto, que trabajen en cualquier ámbito, porque me hacía gracia esto de que parecía que solo era en el cine y era, chica, yo estrella de Hollywood todavía no soy. Y estas cosas que cuentan estas mujeres me han pasado a mí, les han pasado a todas mis amigas, ¿no? Entonces ella le mira con cara de condescendencia al periodista y le dice, imagíname a mí hace 30 años con este aspecto, que tiene un aspecto increíble, ¿no? Pues imagínate, hace 30 años, sin padrino, y aparecí en Hollywood. Le dice, lo he visto todo, ¿no? Como diciendo, tú no te imaginas, y no te podrías imaginar en la vida las cosas que me han pasado a mí, pero que le han pasado, y yo creo que le han pasado a todas las mujeres de todos los aspectos, en todos los ámbitos laborales. Y yo creo que una de las cosas que tuvo muy interesante, que creo que también contribuyó a que el 8 de marzo de 2018 nos viniéramos tan arriba, que esto interpeló a muchas mujeres, que seguro que las que estamos aquí somos de las convencidas, de las feminazis, pero interpeló a muchas mujeres que no se habían sentido interpeladas por el feminismo. Porque yo tuve una amiga que una vez en una entrevista, nos hicimos amigas haciéndonos entrevistas para un documental, que decía que ella no era feminista porque el feminismo pedía cosas para las mujeres que ella ya tenía. Pues una tía que había tenido un padre y una madre que las habían educado en igualdad, había estudiado ingeniería, se había movido en un mundo laboral que se supone que era para hombres y lo había hecho, ¿no? Pues una tía que de esas de yo no he vivido la desigualdad, y que cuando, oh sorpresa, se enamoró y entabló una relación, descubrió de qué era de esto que hablábamos las feministas, ¿no? Descubrió lo que era el poder, lo que era la violencia y lo que era la desigualdad. Y ahora es una feminista, vamos, que no la puedes seguir de la agenda que tiene, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que ha sucedido en los últimos años, y creo que también en ese tanto nos lo tenemos que apuntar, es que hemos conseguido que muchas mujeres se sientan interpeladas, sientan que esto va con ellas también, ¿no? Y yo un día decía en un curso en un taller con algunas que estáis aquí, ¿cuánto le debe el feminismo vasco al macramé? ¿A que sí? Porque muchas de las que estamos aquí, igual empezasteis apuntándonos a un curso de macramé, que es una cosa estupenda. Mi madre se apuntó a un curso de estaño en la Casa de la Cultura, y ya la hemos perdido para siempre, ¿no? Pues ¿cuántas os apuntasteis a un curso de macramé? Y resulta que empezó todo con el macramé y estáis ahora que habéis dicho, cuando ha dicho feminazi os habéis reído porque os habéis sentido aludidas, ¿no? Y es que yo lo decía aquel día en ese taller, una de las cosas que hemos conseguido con los cursos de macramé y cosas similares, me da lo mismo de cocina, club de lectura o salir a andar. La cosa es que hemos roto el aislamiento. Una de las cosas que nos ha hecho el patriarcado, y sobre todo a las mujeres de ciertas generaciones, es que nos han dejado en casa. Y en casa se hacen dos cosas: estar todo el día currando sin cobrar y estar aislada. Durante generaciones ha habido mujeres que solo han hablado con las mujeres de su familia, que muchas veces, claro, compartes inquietudes, pero como eran de la familia o de la familia política, a ver quién es la primera que cuenta que a mí, la verdad, esto de llevar haciendo la cena, la comida, el desayuno, planchar, ser la primera que se levanta y la última que se acuesta, la verdad es que esto ya hace años que no me divierte, ¿no? Y que esto de que me paguéis en amor, pues no lo veo, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas fundamentales y una de las cosas, de los tantos que nos tenemos que apuntar, es el hecho de que a veces con cuestiones aparentemente muy poco, ¿no? con muy poco recorrido y muy poco ambiciosas, hemos conseguido algo que no tiene vuelta atrás, que es romper con el aislamiento. Que las mujeres, cuando nos ponemos a hablar entre nosotras, eso ya no tiene vuelta atrás. Que nos ponemos a hablar, al de 5 minutos estás con este hilo, ¿cómo lo pones? Esto, ¿cómo le neuras? Y al de 5 minutos te pones a hablar de tus inquietudes, y lo primero que descubres es que nuestras inquietudes se parecen un montón, ¿no? Y una cosa muy interesante también, yo creo que se ha conseguido en estos espacios, es crear espacios de mujeres de muy diferentes trayectorias vitales y de muy diferentes edades. Porque otra cosa que nos ha hecho el patriarcado ha sido que nos ha aislado,
pero también que solo nos ha juntado con mujeres de nuestra familia o con mujeres de nuestra edad, porque nos juntan por grupos reproductivos, te lo juro, las jóvenes con las jóvenes, las casaderas con las casaderas, y esto parece lenguaje del siglo pasado, pero no lo es, porque las amachus que estáis en la sala, estáis en grupos de WhatsApp de amachus con mujeres con las que solo compartís el hecho de que tenéis criaturas de la misma edad. Y seguro que tenéis muchas amigas que no son amachus, que se han tenido que buscar una cuadrilla de mujeres no amachus para hacer, ¿no? Entonces, una de las cosas maravillosas también de estos espacios es que nos juntamos con mujeres de otras edades y de otras experiencias vitales, y otra cosa que descubrimos enseguida es que tenemos inquietudes parecidas. Fíjate tú que hemos tenido que pasar tantos siglos y 3 siglos de conciencia feminista para darnos cuenta de que si nos juntamos, solo numéricamente somos la mitad de la gente. Y que si nos juntamos y compartimos las inquietudes, tenemos muchísimo más poder del que consideramos. Y que la mayoría de las situaciones que nos dan miedo y que nos ponen en una posición de desigualdad son inventadas, muy bien inventadas, ¿eh? Eso sí, está todo muy bien inventado, para que, estoy segura que otra cosa que nos ha pasado a todas las que estamos aquí es que nos han llamado a lo largo de nuestra vida locas, brujas, raras. ¿Qué te pasa? Nos han dicho últimamente, desde que sois feministas, últimamente estás muy rara. No sé qué te pasa, ¿no? Te afitas la cabeza y haces cosas raras. Yo estoy a punto de parecerme a Robert De Niro en Taxi Driver, pero bueno, haré lo posible para ti. Pero creo que una de las cosas que a mí me parece preciosas de esta revolución que estamos poniendo en marcha, que además a mí me hace gracia porque los medios de comunicación, yo como soy periodista puedo hablar mal de los medios de comunicación, no os preocupéis, ¿no? Los medios de comunicación tienen mucha intriga sobre cuál es el plan, de dónde sacamos la pasta y quién es la jefa. Y yo a veces doy evasivas para no desvelarles nuestros secretos. Pero otras veces me divierto mucho. Y es, claro, estas preguntas nos las hacen, lo mismo que habéis hecho antes un chiste que me ha gustado mucho, que es el de los campos de concentración, ¿no? Esto lo dice Patricia Sornosa, que es una humorista que también, las que tengáis que programar cosas, apuntarla, porque es muy punky. O sea, me parece punky a mí, imaginaros, ¿no? Y ella habla de la palabra feminazi, que es, o sea, la palabra feminazi es una locura histórica, y ella dice, ¿dónde están los campos de concentración? Es decir, a una revolución que tiene 3 siglos de historia, que es mundial, porque hay feministas en cualquier rincón del mundo, y que llevamos 3 siglos de historia, que somos en todos los países, y que no hemos matado a nadie. En total, no hemos matado a nadie. Y hay una entrevista de Virginia Despentes que dice eso, no hemos matado a nadie, y yo te juro que casi se la oye decir, todavía. No lo dice, pero lo piensa, se le nota. Pero, o sea, un movimiento social con siglos de historia que no hemos matado a nadie y nos comparan con un sistema genocida que mató a millones de personas. Es como, pero ¿a quién se le ocurrió esta locura? Se le ocurrió a un tertuliano, qué cosa, no, tertuliano, mala gente. Un tertuliano de la Fox en Estados Unidos, pero en España, ¿sabéis quién hizo el favor de traérnoslo? ¿Sabéis, no? Arturo Pérez Reverte. Ese hombre tan majo, qué majo, madre mía, pobre hombre. Yo creo que en realidad lo que necesita es ayuda, como Bertín Osborne, que ayer dijo, no sé si habéis visto, ayer dijo Bertín Osborne que el movimiento feminista en España está vacío de contenido, que no es necesario, que nos vayamos a Senegal o a Irán. Y yo digo, pues ya está, ¿no? Ya nos cambiamos. Pero bueno, vuelvo a lo que decía, ¿no? Que habéis hecho el chiste ese de los feminazis y los campos de concentración, y que Patricia Sornosa decía eso, ¿no? Es como, fijaros que es un movimiento que estamos pidiendo tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Porque los derechos, cuando no se traducen en oportunidades, a veces no sirven para nada, ¿no? Pero estamos pidiendo tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, y damos miedo. Y yo digo, creo que igual deberíamos aprovechar un poco mejor este miedo que damos, ¿eh? Porque si salimos a la calle con pancartas hechas con cajas de cartón y batucadas y damos miedo, pues imaginaos si nos organizamos un poco mejor. Yo creo que lo del miedo va a cambiar de bando, pero
os decía esto porque una de las cosas que piensan quienes están en contra del feminismo es que queremos cambiar, tener el mismo sistema pero ocuparlo nosotras, ¿no? Es decir, como decía Rebecca Weiss, que el miedo de los hombres es que creen que las feministas queremos hacerles lo mismo que nos han hecho ellos a nosotras durante la historia. Y es, ¿qué va? O sea, nosotros no queremos instaurar, a veces fantaseamos con ello, no me digáis que no, pero no queremos instaurar un régimen feminazi supremacista de las mujeres en el que las mujeres tengamos a los hombres trabajando gratis para nosotras y bailando en bares con el culo al aire mientras nosotras estamos en cubata. No nos apetece nada. Queremos que, bueno, puede ser, esto puede ser. Las afueras. Pero quiero decir que nosotras lo que estamos planteando es un mundo en el que todo el mundo tenga los mismos derechos y las mismas oportunidades. Fíjate tú, qué plan. Y luego, sobre la jefa, me hace mucha gracia porque es esta idea muy patriarcal de pensar que un movimiento social tiene que tener una líder que mande y a la que todas obedecemos. Y es, no hay jefa. Cada uno que intenta ser la jefa le hacemos, no, Cari, de verdad, en serio, no. O sea, hay referentes, hay personas, hay tías que dicen cosas que piensas, qué brillante, hay gente que parece un ejemplo a seguir. Y además que esto también es un trabajo que hemos hecho nosotras. La genealogía de las mujeres es súper reciente. Nosotras, yo suelo hacer en los talleres el ejercicio de preguntar, decidme mujeres que sean personajes históricos, y siempre son las mismas. Cleopatra, Juana de Arco, Marie Curie, es como, madre mía, Isabel la Católica, es que no tenemos conocimiento de lo que han hecho otras antes. Es que ni siquiera del feminismo, fijaros que antes, yo hoy he venido con mi bolso de Frida Kahlo, hasta hace pocos años solo teníamos de referente a Frida Kahlo, por eso estábamos todas psicotizadas, a que tenéis cosas de Frida Kahlo, ¿no? Era como una referente y de repente ahora estamos descubriendo diferentes mujeres de diferentes ámbitos que además a una le gusta una, a otra le gusta otra, a una le gustan las dos, a otra no le gusta ninguna de las dos, porque estamos haciendo las cosas, por eso no hay plan. Yo me preguntaba a una periodista catalana, Iranchu, ¿cuál es el plan? Y le dije, no hay plan. O sea, igual esto es muy deprimente, pero no tenemos un plan. Pero no tenemos un plan porque, como dice Yayo Herrero, no existe la victoria final. Camino es lo único que tenemos. O sea, nosotras no tenemos el plan de llegar y derribar una estatua y construir otra en su lugar. Nosotros tenemos el plan de seguir haciendo las cosas como las hemos hecho a lo largo de toda la historia. Mientras los hombres se mataban y se dejaban de matar entre ellos, ¿nosotros qué hacíamos? ¿Garantizar la supervivencia de la especie humana, por ejemplo? ¿No? Hacer el único trabajo que es imprescindible para la supervivencia de la humanidad, el único, el de los cuidados. Y llevamos siglos, desde el inicio de la humanidad, encargándonos nosotras del trabajo gratuito de los cuidados. Y lo hacemos gratis porque lo hacemos, ¿a qué sabéis por qué lo hacemos? Por amor, que es esa cosa que sirve para tantas cosas. Pero bueno, pero quiero decir que estamos haciendo las cosas y por eso creo que tenemos posibilidades de seguir avanzando y de conseguir que nuestros derechos, los conquistados, no vayan hacia atrás y conquistar nuevos. Y es que estamos haciendo las cosas como las hemos hecho siempre, poco a poco, pasito a pasito, en red y mirándonos entre nosotras a ver si todas estamos bien. A mí me pareció precioso el lema que tuvo el año pasado el encuentro de la Marcha Mundial de las Mujeres que se hizo en Bilbao, que sabéis que es un grupo feminista internacional en el que hay mujeres de todos los países y tal, y el lema era hasta que todas seamos libres. Porque yo suelo comparar, cuando alguien me pide que describa el movimiento feminista, las que me conocéis sabéis que pongo unos ejemplos siempre bastante absurdos y frívolos. Y yo digo, el movimiento feminista, para mí, ahora mismo, es como cuando una cuadrilla de amigas se va un fin de semana a una ciudad nueva. Que tú, cuando estás en tu pueblo de toda la vida y estás en un poteo, por ejemplo, me gusta ir de potes, como veis, ¿no? Todos mis ejemplos son de potes. Estás y de repente una se encuentra con alguien y dices, oye, cariño, vamos al siguiente, ¿vale? Y no lo esperáis. Pero cuando estás en una ciudad nueva no hacéis eso porque no sabes cuál es el siguiente, porque no se conoce. Entonces, espera, que uno está en el baño, espera, que la otra está contestando una llamada de teléfono, espera, que la otra está haciendo una foto. Y nos miramos así y hasta que no estamos todas no avanzamos. Y a mí me gusta ver el feminismo tal y como estamos ahora así. Porque además otra cosa muy bonita que ha pasado, como de repente
un montón de mujeres han despertado, y lo digo de repente entre comillas, porque esto es fruto de trabajo de años y años y años, solo hace falta ver, donde las manis son más grandes es en los pueblos en los que históricamente ha habido grupos feministas organizados. O sea, esto no ha salido de la nada y desde luego no es una moda. Yo cuando me preguntan también muchas veces los periodistas, ¿el feminismo es una moda? Les suelo decir, no, una moda es el animal print. El estampado de leopardo es una moda divina, yo estoy encantada con esa moda. Pero esto no es una moda, esto es un movimiento que se viene gestando desde siempre, desde la primera mujer que se dio cuenta que no tenía ningún sentido que por ser una mujer tuviera menos derechos y menos oportunidades. Entonces, a mí ¿no? Esta idea de que desde que tantas han despertado, pues hay muchas maneras de ser feminista, creo que una de las cosas muy chulas que están pasando es eso, ¿no? Que estamos respetando el proceso de cada una. Y que antes, hace unos años, no nos atrevíamos a considerarnos feministas, primero porque era un insulto y si decías en tu casa que eras feminista dabas un disgusto, pero luego también porque no te atrevías a ponerte el título, ¿no? Era como, no sabías cuántos libros había que leerse y cuántos años había que militar en un grupo para considerarte feminista. Y sin embargo ahora, esas chavalas maravillosas que salen con carteles hechos en cajas de cartón en casa, se llaman feministas desde el primer día. Porque han entendido esta cosa, que igual ni saben quién es Angela Davis, pero esta frase maravillosa que dijo Angela Davis, que es que el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Fíjate tú, ¿no? Fíjate tú lo que estamos pidiendo, y que somos personas, y vuelvo a la amiga esta que tengo que trabaja en los juzgados de violencia de Bilbao, y un día estábamos hablando de la Ley Integral de Violencia de Género, porque a mí me parece una reivindicación que tenemos que poner en primera línea, porque no es ninguna, ¿no? Las leyes son instrumentos para la libertad, y yo le decía, claro, es que según tal y como está hecha la ley, pero sobre todo tal y como se aplica, en realidad es muy difícil demostrar que eres una víctima de violencia de género. Prácticamente tienes que ir con las heridas, con los moratones sangrando, ¿no? Y entonces le decía, claro, según se aplica la ley, ahora mismo, en la época que vivimos y en la sociedad en la que vivimos, está prohibido a las mujeres matarnos y pegarnos muy fuerte, como a los perros y a los gatos. Y me dijo ella, digo, ¿esto es una burrada? Y me dice, eso que acabas de decir es una burrada, pero es verdad. Es decir, todavía estamos en una situación en la que, imaginaros, el mes pasado hubo una semana que en 48 horas hubo 5 mujeres asesinadas. Imaginaros que en vez de mujeres hubieran sido cualquier otra cosa. No sé por qué siempre pongo árbitros de fútbol, por ejemplo, pero me da igual. Empleados de las autopistas, yo qué sé, cualquier cosa. Habría pasado algo. Habría emergencia, reunión del Consejo de Ministros y Ministras, los medios de comunicación, y sin embargo, como son mujeres, se siguen planteando como casos aislados y como casos en los que no pasa nada. Se dice, ya no se dice otra mujer asesinada, sino que se dice la víctima número no sé qué. Y como habéis dicho en el manifiesto, yo nunca he entendido por qué el 31 de diciembre el contador se pone a 0 y vuelta a empezar. Primera asesinada del año, como si fuera algo, primera lluvia del año, primera noche del año, ¿no? Como si fuera algo que es inevitable. Y no es verdad. O sea, tenemos que llegar, y además a veces nos llenamos la boca, ¿no? Tolerancia cero, cosas así. Frases que a veces tienen contenido, a veces no. Y es no, tolerancia cero significa que en ningún ámbito de nuestra vida, ninguna persona toleremos ni una sola expresión de violencia contra nosotras. Porque cuando, además, os habrá pasado alguna vez, cuando hablamos de la demostración más extrema de la violencia, como es los asesinatos o las agresiones, y nosotras nos ponemos a hablar de feminismo, siempre hay alguien que te dice, pero ¿qué tendrá que ver? ¿No? ¿Qué tendrá que ver que cobréis menos? ¿O qué tendrá que ver que paséis miedo por la calle? ¿O qué tendrá que ver que hablemos en masculino o en femenino? ¿O que hagamos un uso sexista o no del lenguaje con que os asesinen? Y es, madre mía, otra vez lo tengo que explicar, ¿no? Por supuesto que tiene que ver. O sea, para que haya el nivel de violencia que hay contra nosotras en nuestra sociedad, tenemos que vivir en una sociedad que tolera ese nivel de violencia.
Y para tolerar ese nivel de violencia, lo primero que hay que hacer es no tratarnos como si fuéramos personas, creer que somos ciudadanas de segunda y que es normal que cobremos menos, es normal que nuestra pensión media sea casi de la mitad, es normal la brecha salarial, es normal que no tengamos representación, es normal que la mayoría de las carreras técnicas sigan teniendo matriculaciones masculinas, es normal que 1 de cada 3 mujeres en la Unión Europea hayamos vivido una situación de abuso y es normal que 1 de cada 4 niñas haya vivido antes de los 13 años una situación de abuso sexual, cuando en los niños, que también es terrible, es 1 de cada 7. O sea, podríamos estar aquí hasta mañana diciendo cifras que seguro que la mayoría las conocéis, pero es el problema, y hay un politólogo que a mí me gusta mucho, que se llama, llamado Lux, que dice que no hay poder más perverso que el que hace parecer la desigualdad el estado natural de las cosas. Y ese es el problema, que parece normal, que ahora por lo menos sale en los medios de comunicación, y ahora por lo menos hay estadísticas. Hasta que asesinaron a Ana Orantes, ¿os acordáis? Hasta el asesinato de Ana Orantes, esta señora que salió diciendo en la televisión, mi marido me va a matar, y el marido la ató a una silla, la roció de gasolina y le prendió fuego, hasta esa mujer no se cuantificaban los asesinatos machistas, era una muerta más, o como mucho crimen pasional. Entonces, el problema que hay detrás, y yo creo que nuestro reto fundamental, es dejar de fingir que la situación en la que vivimos es normal, y dejar de fingir que es normal que tengamos miedo, y dejar de fingir que es normal que después de unas fiestas las reuniones de alcaldes de lo primero que hablen es de los niveles de agresión sexual, ¿no? Y que es normal que nos griten y que es normal que hablen de nuestro cuerpo. Entonces yo creo, de hecho propongo, así improviso esta medida, que podemos dejar de utilizar la palabra normal, porque seguramente normales, hoy aquí estamos pocas, ¿no? Estamos las locas, las brujas, Entonces, yo creo que el trabajo que tenemos es esas expresiones de cada día, esas pequeñas obediencias de cada día que contribuyen a que esto parezca normal, empezar a romperlas, ¿no? Empezar a hablar entre nosotras y a definir cuando algo nos parece violencia, a tenerlo claro nosotras y a pararlo desde el principio, porque seguro que habéis visto este gráfico del iceberg, que es la violación y el asesinato solo en la punta, pero los chistes, ¿no? Qué gracia, los chistes sobre violaciones, es que son para partirse, fíjate, ¿no? Los comentarios, las pequeñitas cosas, ¿no? El que nosotras tengamos que ser siempre las que nos encargamos de ¿no? Todas esas cosas, todos esos comportamientos cotidianos, esos son los que están sujetando el hecho de que haya la violencia contra nosotras. Y cuando digo que una sociedad tiene la violencia que tolera, no estoy hablando de la sociedad en abstracto, estoy hablando de cada una de las personas que estamos aquí, en cada día, desde las diferentes posiciones que ocupamos en nuestra vida, qué hacemos para que esta sociedad deje de tolerar esas violencias. Y estoy segura que todas las que estáis aquí sabéis que, como me imagino que vuestras vidas también son sucesiones de cosas pequeñas e insignificantes, que cambiar en las cosas pequeñas e insignificantes produce cambios muy grandes. Y que cuando empiezas a desobedecer y a decir que no, le coges el gusto. Y que las cosas a nuestro alrededor cambian mucho cuando empezamos a poner nuestras necesidades por delante de las necesidades de las demás personas. Por otro lado, otra cuestión que a mí me parece bastante violenta, ¿no? Que nos han dicho que cuidar es un arte, y nos lo hemos creído, y seguramente lo es, pero cuidarnos, el autocuidado, cuidarnos a una misma, eso es una revolución. Y a mí, me vais a perdonar, pero me gusta el arte revolucionario. Así que, gracias. Eskerrik asko. Ahora, Patricia Campelo, la directora de Igualdad de la Diputación de Vizcaya, ha venido a compartir el día con todos nosotros y con todas nosotras y nos va a decir unas palabras. Sí, perdóname un segundito, Patricia. Quería darte desde la Mancomunidad la bienvenida, agradecerte que estés aquí con nosotras y quería también, respecto al manifiesto que se ha leído, destacar cuando
se hablaba de la necesidad de la implicación política, quería destacar que si Patricia está hoy aquí con nosotros es precisamente porque desde la Diputación Foral de Vizcaya se ha creado una nueva dirección que no existía hasta ahora y que pone un poco en práctica lo que reivindicabais, más recursos y más presupuesto en igualdad. Verás, Patricia, doblemente bienvenida, eta orain bai. Lehenengo eta behin, barkamena eskatu behar dizuet benetan, berandu heldu izanagatik, galdu nau, egia zen, galdetu nu beste leku batera joan naz, eta galdetu dut, eta horre agertu naz beste leku batian, eta azkenean ibili naz bueltan noi, rotondetan, eta berandu heldu naz, eta benetan, barkamena eskatzen dizuet, eta eskerrik asko, denoi. Bueno, pues muchas gracias, pedía disculpas en euskera, de verdad, pues me he perdido y no conocía el lugar y he preguntado y me han llevado a otro sitio y anda un poco dando vueltas con el coche y finalmente pues he llegado un poco tarde, pero he podido escuchar a Irantxu y la verdad que bien, ¿no? Que bien poderte haber escuchado en directo, no nos conocíamos además personalmente y también estar con vosotras y permitirme compartir este día, este rato, estas reflexiones con todas vosotras. Me parece, la verdad, un honor estar aquí. Y bueno, pues como decía la compañera, pues sí, la verdad que desde la Dirección de Igualdad, la que llevo pues escaso 2 meses y permitir que haga un poco de pues esta reflexión más desde lo personal, pues sí que a mí sí que me parece importante que ahora mismo pues la Diputación Foral de Vizcaya haya hecho esa apuesta por tener una dirección autónoma propia con recursos, ojalá fuera mucho más, hay más recursos, pero ya te digo yo que no llega para todo lo que hay que hacer, obviamente. No me cabe ninguna duda. Pero bueno, antes estábamos con cooperación, diversidad, igualdad, ¿no? Y ahora se ha apostado porque la Dirección de Igualdad tenga una estructura pues propia, sentada, autónoma, y a partir de ahí pues podamos hacer ese camino que Irantxu también decía, ¿no? Un poco desde las instituciones, ¿no? Yo soy, no es que sea nueva, es que soy lo más nueva que os podáis imaginar en este mundo. Yo vengo de la universidad, soy socióloga, con lo cual pues toda la cuestión de la normalidad a la que hacía referencia Irantxu pues me parece pues casi pues lo primero que me gustaría deciros. Hay una realidad que no es normal, hay una realidad que no es natural, ¿no? Que no ha crecido como las plantas y las flores y el mar y el agua, ¿no? La desigualdad no es una situación normal ni determinada, es una situación construida y como algo que se construye, ¿no? Que esto desde la sociología, las sociólogas nos gusta decir mucho, todo lo que se construye se puede deconstruir, ¿no? Y se puede reconstruir, ¿no? Con lo cual, pues esto lo que tenemos que tener bien claro, ¿no? La desigualdad es una situación, es una construcción social y desde luego ese es el paradigma fundamental desde el que tenemos que empezar a deconstruir un montón de cosas y a reconstruir también muchísimas otras, ¿no? La verdad que hay un montón de referencias que habéis comentado y que he escuchado y que, bueno, la primera es Patricia Sornosa, yo la conocí el otro día, ahora pues me toca mucho también estar, esto es una gozada, nada que ver con otras cosas que me tocan, desde que estoy aquí, esto es maravilloso, ¿no? Es una confianza y una situación cercana, estupenda, ¿no? Pero bueno, estuve en un acto con Cinema Cumbia, que es un festival maravilloso de cine hecho por mujeres productoras, en donde también he tenido la oportunidad, otra cosa también a que estoy muy agradecida es de que estoy conocer a mujeres absolutamente impresionantes, ¿no? Y estuvo Patricia Sornosa haciendo estuvo haciendo un monólogo, ¿no? Y hablaba, pues eso, ¿no? De las feminazis y hablaba, pues también hacía una referencia, ¿no? Por ejemplo, a los nombres, ¿no? A los nombres de las mujeres y a los nombres de los hombres, ¿no? De cómo, pues muchas mujeres, yo tenía a mi abuela, pues Angustias, tal, ¿no? Y cómo pues los hombres eran benigno, ¿no? Modesto, ¿no? Pues no siempre también una construcción muy, ¿no? Pues muy desde el dolor nosotras también, ¿no? O sea,
una cosa pues también que apuntaba, y digo, bueno, otra ocasión, y ahora que ahí había hecho referencia a Patricia, pues digo, voy a también recordarlo, ¿no? Otra cosa de la que hablabas, voy así hilando temas para comentar. Últimamente, además, a mí también me lo han dicho mucho, ¿no? Porque como voy muy acelerada por el trabajo, ¿no? Porque como ahora estoy empezando y tengo que llegar a todo y parece que tengo que ir de un sitio a otro y a veces pues no llegas, ¿no? Pues me han dicho últimamente esto de no te pongas nerviosa. Que también hay un libro estupendo de una compañera de Yono Martínez Palacios que se titula así de, esto nos lo han dicho muchas veces, o sea, venga, estate tranquila, oye, no te pongas nerviosa, es algo que nos dicen muchas las mujeres también, ¿no? O estás histérica, o no te pongas nerviosa, tranquilízate. También, o sea, alguna vez esa reacción que hemos tenido, ¿no? y el mismo feminismo, y en muchas ocasiones, muchas de las acciones, intervenciones, se han tachado, pues, ¿no? Pues una patología de estamos aceleradas, estamos nerviosas, estás histérica y venga, y te ha salido por petenera, ¿no? Y estás, bueno, pues eso, no estás en tu sitio, ¿no? No estás en tu sitio, ¿no? Tenemos que, yo creo que reivindicar que bueno, pues un poco estado de, no sé si de alteración, ¿no? Pero desde luego de cambio en el que se note que esto necesita un empujón, y a veces un empujón importante, pues yo creo que no se nos tache, ¿no? Y que no se nos coloque en ese lugar. Hablabais también de las brechas, ¿no? También me ha tocado mucho hablar de las estructuras de desigualdad, como bien habéis comentado, que son la base de esa normalidad de desigualdad en la que, a través de la que, bueno, pues se establecen una serie de condiciones, ¿no? En las que hombres y mujeres pues no vivimos en condiciones de igualdad. Y cuando hacíamos un repaso de esas brechas, ¿no? Pues es que cada día descubro una, o sea, cada día descubro una brecha más, ¿no? Y estoy con las mujeres el otro día viudas, pensionistas, unas mujeres maravillosas, además una realidad invisibilizada, con unas situaciones que de verdad hay que poner encima de la mesa. No sé si, pues bueno, veo también mujeres que seguramente sabéis de lo que estoy hablando, y hablábamos, ¿no? Y tuve que hablar de la brecha, ¿no? Como bien decías, de pensiones, ¿no? Pero dentro de la brecha de pensiones, de la brecha de pensiones de las viudas, que es una brecha mucho más mayor. O sea, la brecha ya no es una brecha, es, no sé, es algo terrible, ¿no? Tenemos que hablar de la brecha salarial, que también, bueno, claro, además encima son brechas que están interrelacionadas entre sí, o sea, son la cara de la... no la cara, porque no son dos brechas, ¿no? Sería una moneda con muchas caras, ¿no? De esa misma realidad, ¿no? La brecha de cuidados, ¿no? Yo, antes de incorporarme a la dirección, como os decía, trabajaba en la universidad, en el departamento de Sociología de la UPV, y tuve la ocasión de escribir con compañeras un capítulo con Ana Irene del Valle y Elisa Usetegui, que también son compañeras aliadas muy feministas, y escribimos un capítulo sobre la brecha de cuidados, ¿no? Y bueno, pues que era una brecha sobre la que se ha escrito y se ha comentado mucho. En ocasiones veíamos que fuera de... O sea, en otros entornos y tal, pero no en Euskadi y tal, y bueno, pues cogimos datos, ¿no? De usos del tiempo, datos de tareas, datos de cuidados, ¿no? Y bueno, la brecha de cuidados sigue siendo absolutamente desigual, desigual, ¿no? Cuidamos más, dedicamos más tiempo y, bueno, pues es una situación que yo creo que también explica, bueno, pues como os digo, ¿no? Esta estructura de desigualdad en la que, pues de alguna manera, encontramos unas situaciones absolutamente inaceptables, ¿no? Es inaceptable la brecha salarial, es inaceptable la brecha de pensiones, y qué os cuento de la brecha de pensiones de las viudas, es inaceptable la brecha de cuidados, y como os digo, ¿no? Estoy descubriendo brechas que cada vez que te tienes que preparar unas líneas dices, joder, y esto también, ¿no? O sea, yo he estado siempre investigando temas de cohesión social, de desigualdad, y ahora que, bueno, pues que te hiperespecializas más en esto, pues vas viendo que realmente es una realidad extendida, es una realidad que de verdad nos tiene que poner a todas pues muy
muy en pie de guerra, muy en pie de guerra, y no quería utilizar esa expresión, pero sí que es verdad. Y yo por eso dije que sí a estar en la dirección de igualdad, porque también me hacía la reflexión de que estamos en el 2019, yo también creo que estamos en un momento diferente, no sé si es la cuarta ola, la quinta, la sexta o qué ola, pero sí que es cierto que estamos en un momento, bueno, ¿no?, en el de reclamar, en el de salir, en el de exigir, ¿no?, en el de demandar y en el de no aceptar. Y por eso también, bueno, pues me pareció que podía ser un momento en el que con esa condición o nueva estructura de una dirección de igualdad autónoma y con cierta capacidad de hacer cosas, pues sumarme a esa ola desde pues, mi capacidad y lo que pudiera hacer, ¿no? El otro día estaba escuchando una conferencia de Pilar Pérez Fuentes, que es una historiadora, y hizo un repaso de todos los feminismos, ¿no? Un repaso histórico, ¿no? Y hablaba de cómo cada vez que ha habido un movimiento proactivo, ¿no?, del feminismo, ha venido luego una reacción de parar, ¿no?, de parar los pies y, bueno, pues de intentar entenderme esto, poner las cosas en su sitio, ¿no?, como estaban, ¿no? Y ahora también, cuando escuchaba eso, o sea, me parece que tenemos que estar muy atentas, porque frente a esta reacción nuestra, frente a esta demanda, frente a esta nueva ola, ¿no?, este movimiento imparable, se están dando reacciones y se están dando unas resistencias muy notorias. Tenemos a Vox con unos discursos absolutamente terribles, pero no solamente en el extremo político y en ¿no?, en este partido que casi se deslegitima por sí mismo cada vez que hace algo, ¿no? Pero bueno, ahí están con sus mogollón de diputados y también con su discurso, que como os digo, que va entrando, ¿no? Pues que yo hasta conozco gente de mi entorno que compra alguna de las cosas, ¿no? No digo todo el discurso, pero alguna de las cosas pues relacionadas con inmigración o algunas cosas relacionadas con mujer o con género o con tal, ¿no? Y gente que yo me quedo con la boca abierta y digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque algo va quedando. Si en vez de violencia machista hablamos de intrafamiliar, ¿no? Pues bueno, pues no sé, algo igual va quedando, ¿no? Algo va quedando. Y si damos datos, que son expertos en dar datos absolutamente falsos, ¿no?, sobre denuncias falsas, es decir, pues bueno, pues no sé, alguien que escucha no contrasta o tal, bueno, pues no sé, algo va calando, ¿no? Y hay una reacción también, o sea, yo he visto en el patriarcado así, ¿no?, una reacción ante esto, pero ¿qué queréis? ¿No? ¿De qué os quejáis? Pero si estáis mejor que nunca, pero si bueno, compararos con eso, ¿no?, con las de Irán o Senegal, ¿no? Pero si ya hay mujeres tal, lo de las cuotas. El otro día estuve en un debate sobre cuotas, ¿no? Y aluciné, y permitirme aquí la expresión más familiar, que había gente que ponía en duda las cuotas. Yo decía, pero, o sea, ¿no? O sea, el hacer cuotas específicas para mujeres, pero imaginaos, era una cosa además pues de consejos de administración, o sea, mujeres que pudieran entrar y tal, ¿no? Y todavía había gente que ponía en cuestión, cuando hay evidencias empíricas, o sea, clarísimas, o sea, desde estudios de la universidad, de tal, ¿no?, de grupos de investigación súper consolidados, reconocidísimos, requete firmados por gente súper potente, que reconoce que la cuota genera situaciones de igualdad, claramente, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo es posible que, o sea, claro, yo fui dando por supuesto que hay consejos que están ya generalizados, sí, o cuota, ¿no? O sea, entonces, es decir, que hay que estar muy atentas, porque hay muchas reacciones a todo esto, ¿no? O sea, es imparable, debe serlo, o sea, cualquiera que nos lo diga, ¿no? Pero hay resistencia y hay reacciones sobre las que tenemos que estar pues muy atentas, ¿no? Otra cosa que me ha gustado y que me ha interesado y también, ¿no?, la cuestión de ir haciendo camino, ¿no? No tenemos un plan, el plan es que no hay plan, ¿no? Y bueno, ¿no?, me recordaba a una estrategia también que nosotros utilizábamos un poco pues anticapitalista, una tiene también un pasado un poco protestón y tal, y hay un libro de Holloway que es el que habla de las grietas, ¿no?,
de cómo, bueno, pues casi lo que es de construir de golpe o casi en plan muy revolucionario, ¿no? Pues el capitalismo, pues parece, pues lo siento, ¿no? Francamente difícil, ¿no? Pero ¿no? Hablaba de las grietas, ¿no? Como una especie de pensar en una pared, ¿no? Una pared, pues tú la puedes derribar a golpes y venga, ¿no? Y casi en un par de minutos, ¿no? Pero también, ¿no? Si vas haciendo pequeñas grietas en esa pared, pues va a llegar un momento en el que se va, ¿no? va a caer, ¿no? va a desaparecer, ¿no? Yo también veo el feminismo en esa estrategia, ¿no? En esa estrategia de grietas, en esa estrategia, ¿no? De ir trabajando para que todo ese sistema cambie, se transforme y estemos. Y en esas grietas, nosotros somos fundamentales, ¿no? Es decir, también lo decía el otro día con las compañeras pensionistas, ¿no? O sea, la capacidad de generar lazos, redes y comunidad es algo que es muy perteneciente o muy relacionado con nuestra forma de funcionar las mujeres, ¿no? Es decir, no había las asociaciones de viudos, bien es cierto que nosotras vivimos, tenemos una esperanza de vida mayor y tal, pero o sea, esa capacidad de mirarnos a los ojos unas a otras, ¿no? Y estamos todas bien y vamos a... O sea, eso es fundamental para trabajar y hacer grieta y de alguna manera bueno, pues transformar esta realidad y esta estructura desigualitaria que en su máxima expresión y más terrible encontramos la violencia machista, ¿no? Pero que es la expresión, como os digo, más sangrante, más terrible de una situación de desigualdad que en ocasiones, pues como digo, se ha naturalizado, pero que desde luego tenemos que comprender y que trasladar, que es una situación construida, que todo lo construido se reconstruye y se deconstruye, y en eso pues ahí vamos a estar trabajando, ¿no? Bueno, pues no sé, no os quería tampoco contar mucho más, es vuestro día, es vuestro momento también, y simplemente de verdad pues agradeceros mucho el haber contado conmigo, el pasar este rato también con vosotras y bueno, pues desde la institución también pues el agradecimiento, ¿no? A que nos permitáis también estar aquí compartiendo y reflexionando sobre todas estas cuestiones. Eskerrik asko. Ahora vamos a pasar a un apartado que no estaba en el programa, pero le hemos puesto agradecimientos. Maribe, por favor, Mercedes. Maribe es la presidenta de la Asociación de Mujeres de Galicia. El 12 de noviembre de 2016 y dentro del 8º encuentro de mujeres de Uribe Costa estuvimos debatiendo sobre el pasado, presente y futuro de las asociaciones de mujeres. Nosotras, Barrika Komakomenitza, hicimos una exposición de lo difícil de nuestros inicios y que para la continuidad y desarrollo de nuestra asociación nos era imprescindible disponer de un local. Aprovechamos ese día, aquí delante de todas vosotras, como testigos, para lanzar esa petición pública a nuestro alcalde. Hoy, noviembre de 2019, 3 años después y aquí en el mismo sitio, queremos contaros que la semilla que se sembró en 2016, poco a poco y a pesar de las muchísimas dificultades, fue fructificando. Y gracias a nuestra lucha y la predisposición de la Corporación Municipal, que pasó de promesas a realidades, como aquí así se lo pedimos, ese sueño es ya toda una realidad. En enero celebraremos la inauguración y queremos que vosotras también seáis testigos. Estáis invitadas.
poco estripada. Iranzu, en Barrica tenemos la Casa de las Mujeres ya. Y queríamos comentaros un poco del próximo proyecto que va a ser, andamos entre manos, para el 25N de 2020 está la inauguración de la Rotonda de las Mujeres, donde nos reuniremos para nuestras concentraciones y protestas. Eskerrik asko, alcalde, por ayudarnos a conseguir nuestra Casa de las Mujeres. La moraleja que podemos sacar de esta experiencia nuestra es que estos encuentros que realizamos anualmente son fuente de aprendizaje y nos aportan diferentes herramientas que nos resultan muy válidas para trabajarlas tanto en nuestras asociaciones como en la vida diaria. Eskerrik asko, neskak, por todo el trabajo que realizáis para que todo esto siga adelante. Yo era la última parte, pero como no hay plan, a veces sí hay trabajo, pero no hay plan. Entonces, habíamos pensado hacer unos grupos de trabajo en tres, digamos, con tres centros. Tenéis una hojita dentro de la carpeta que sería que hay más y menos prioritario, como mujer, que nos interpela todo esto que hemos oído, como asociación y como movimiento de mujeres. Entonces yo creo que ya no hay tiempo para un grupo de trabajo. Por otra parte, no sé si la gente de la mesa se tiene que ir porque había un árbol que se había caído en una carretera, entonces este sería el momento de irse, pero igual no. Pero quiere decir que como no hay plan, igual es más fácil hacer la reflexión individual, es más, o sea, es mejor por grupos, cuando hacemos por grupos como nos interpela como asociación y como movimiento político, pero igual podemos estar aquí y la reflexión, o sea, lo que os parece más importante y menos prioritario de esas preguntas que hay en la carpeta, si se las podemos plantear y así, porque total, los grupos eran 11:15 o 11:45, se nos ha pasado el fallo, tío. Pues si queréis, lo hacemos de manera individual a bote pronto, ¿qué os parece más importante como mujer, como movimiento de mujeres y como asociación? Y si queréis establecemos un debate aquí. ¿Sí? ¿Os parece? Sí. Pues sale. Pues entonces a ver quién pregunta, yo entonces ya me pierdo. Sí. ¿Sulisena? Vaya, a ver, yo quería... Bochones. A ver, que me pareció muy interesante la aportación de Iranzu, que ya conocemos un poco el discurso y eso, y bueno, un aplauso para ella. Lo que quería decir, bueno, ella ha hecho mucho hincapié en las desigualdades y la tolerancia, ¿no? La tolerancia que tenemos o que no tenemos como sociedad a la violencia. A mí una cosa que me preocupa es cuando llega un 25N, o no solamente un 25N, sino un asesinato de mujeres o lo que sea, se sale a la calle, hay una lectura institucional, hay una protesta y luego todo el mundo se va a su casa, ¿no? Y las instituciones se van a ejercer sus políticas, que no son, aunque haya nuevas direcciones de igualdad y demás, no están suficientemente dotadas. Entonces esas mismas personas que están en contra de esa violencia luego van a sus propias instituciones a ejercer su política, que muchas veces esa política no consigue o no aporta para que esas desigualdades vayan desapareciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando muchas veces pedimos y hacemos hincapié en que los asesinos de mujeres deben venir a la cárcel, deben tener... creo que toda la sociedad, en este caso, tanto hombres como mujeres, nos quedamos como más tranquilas señalando a una persona, individuo, que yo no quito que sea el asesino, efectivamente, pero que a veces tendríamos que pensar que ese asesino no es una persona sola, sino que es producto, como antes hemos visto en la reflexión, que es producto de una situación. Entonces, que a veces nos quedamos un poco tranquilas cuando se señala al asesino y se le imponen penas, y si las penas son mayores nos quedamos más tranquilas todavía, pero que yo creo que eso lo único que hace a veces es enmascarar
el problema real, que es el problema día a día, el problema que tenemos y en el que vivimos y que reproducimos, queriendo o sin querer. Bueno, eso por un lado. Y luego por otro, pues sí, es verdad lo de que no hay plan. Bueno, la idea de que no hay plan, no tenemos plan, es porque hay muchos feminismos o muchas formas de actuar, pero yo sí quería preguntar a la nueva dirección de Igualdad, que me imagino que desde la nueva Dirección de Igualdad sí habrá plan, porque claro, yo he hecho un poco en falta que nos expliques en qué va a consistir, cuáles son los planes, un poco a grandes rasgos, de esa nueva dirección, porque si se crea una nueva dirección con una votación X, pequeña, más que grande, pero bueno, tendrá unas líneas de trabajo, algo que nos interese, porque una cosa es el feminismo que está en la calle y otra cosa es la aportación desde las instituciones. Entonces, tendrán que ir de la mano o no, en algunos casos, pero el feminismo como tal no tiene aportación económica, dotación económica, pero la Dirección de Igualdad, espero que sí. Sí, la Dirección de Igualdad tiene obviamente dotación económica, no lo digo por decir, ¿verdad? Creo que la Dirección de Igualdad es la dirección, digamos, en términos presupuestarios, pues de una dotación más pequeña. No vamos a venir ahora a contar algo que no responda a la realidad, ¿no? Aún así, yo destacaba, yo creo que sí que es importante pues, poner encima de la mesa que existe, o sea, que tiene una estructura propia, porque por lo menos, ¿no? Antes se venía en una situación en la que, como os digo, ¿no? Era una dirección compartida con cooperación, diversidad, igualdad, bueno, y ahora pues es la Dirección General de Igualdad, ¿no? Eso pues, ya de por sí creo que tiene un valor importante, ¿no? Ese reconocimiento. Nosotras, bueno, claro que tenemos plan. Bueno, en realidad tenemos plan, tenemos una norma, ¿no? El año pasado se aprobó la norma foral de igualdad y el plan fundamental de esta dirección y por lo tanto que yo creo que es lo más importante que tenemos que hacer es el despliegue de esa norma, ¿no? Esa norma que fue pues, fruto de mucho trabajo y de mucho consenso y de pues, mucha, ¿no? Hay bastante compromiso detrás de ella. Yo, como os digo, estaba en otras responsabilidades en aquel entonces. Se aprobó en el 2018 y pues, de alguna manera con el comienzo de la legislatura todas las acciones y digamos el paraguas fundamental que va a acoger todas las acciones de igualdad, las políticas de igualdad, va a ser el desarrollo de la norma. La concreción del desarrollo de la norma, que como os digo, acabamos prácticamente de llegar y de entrar, tiene, bueno, en primer lugar, por concretar mucho, que probablemente igual es lo que más nos interese o ahora os puede interesar. Es la configuración y puesta en marcha a nivel territorial, ¿no? De dos órganos que van a ser como las dos patas digamos, de la estrategia de igualdad a nivel de Vizcaya, ¿no? Una cosa es una red territorial que va digamos, a ser un espacio de trabajo con las técnicas de igualdad de municipios y mancomunidades, que bueno, pues va a tratar de hacer bueno, pues, políticas consensuadas, o sea, ahora lo que estamos haciendo es poniendo en marcha esa red. O sea, estamos haciendo un proceso participativo para ver bueno, pues, cómo se puede configurar, como las realidades de los municipios, como podéis imaginar, son muy heterogéneas y muy diversas, pues, bueno, cómo conviene que nos organicemos, si conviene que hagamos municipios pequeños, municipios grandes, rurales, urbanos. O sea, estamos haciendo un proceso de reflexión para ver esa red territorial que va a ser muy importante, bueno, cómo vamos a configurar. Esa red, además, también va a definir después, bueno, pues, áreas de trabajo, ¿no? Dentro de las cuales, obviamente, pues, por ejemplo, toda la cuestión de violencia va a ser importante trabajarla, ¿no? Hay otra parte importante que imaginamos que se configurará, que va a ser toda la cuestión de la conciliación, pero la conciliación entendida con una escala más amplia, ¿no? Hablar
de sostenibilidad de la vida y hablar, ¿no?, de elementos un poquito más de altura, ¿no?, social, que simplemente la mera conciliación o cuidados, ¿no? No simplemente entendérmelo desde esa idea, por lo tanto, ¿no?, la red, como te digo, la red territorial, y luego por otro lado hay otra pata muy importante, que es el Consejo de Mujeres. El Consejo de Mujeres que, al igual que la red, o sea, estamos montando esas dos patas a la vez, en paralelo. También para ese Consejo de Mujeres, en el que va a ser un consejo en el que van a estar las asociaciones de mujeres, estamos también haciendo un proceso participativo para, bueno, pues al igual que la red, ver un poco cómo vamos a concretar, ¿no?, esa configuración y esa puesta en marcha, ¿no? Por lo tanto, red territorial, que es como la parte más técnica y también política, o sea, también se va a contar pues con las concejalas de igualdad, etcétera, de concejalas o concejales, en su mayoría concejalas técnicas, he dicho técnica porque en su gran mayoría son técnicas de igualdad en esa red, y por otro lado también pues la parte más asociativa que va a ser ese consejo de mujeres, tenemos la parte del Consejo de Mujeres, está un poquito más avanzada, por toda la cuestión de que ha habido también elecciones en los ayuntamientos, bueno, pues todo esto se ha ido retrasando un poco, ¿no? También pues, la cuestión política nacional pues no ayuda mucho, ¿no?, con todas con la situación de casi elección permanente que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero bueno, sí que es verdad que el Consejo está más avanzado. De hecho, estamos ya prácticamente ultimando, a través de ese proceso participativo, la elaboración de unos reglamentos internos, ¿no?, de funcionamiento, que además eso, bueno, pues tiene luego un trámite, tiene que pasar por juntas y tal, bueno, un trámite más burocrático-político, ¿no? Pero nuestra idea es que a ver si no me equivoco, pero bueno, que para finales de enero, como mucho primeros de febrero, podamos ya hacer casi una primera asamblea de ese Consejo de Mujeres, ¿no? Esa sería nuestra idea. Como os digo, van los plazos, el tema de juntas y tal, pues bueno, depende un poco de ese escenario que a veces no controlas, pues puede estar retrasándose unas semanas, pero en principio esa sería nuestra idea. Es decir, dos órganos sobre los que nos vamos a sustentar, a apoyar mucho desde la Dirección de Igualdad van a ser esas dos patas, ¿no? Nos parece fundamental trabajar con técnicas y con concejalías. Vamos a dar mucho espacio a las técnicas de igualdad y por otro lado toda la cuestión asociativa y de sociedad civil. Digamos, esas dos patas que es como más estructural, ¿no?, de despliegue de estrategia territorial de igualdad, van a estar atravesadas por líneas, por ejes de actuación que a nosotros nos parecen fundamentales, que en parte se recogen de legislatura pasada, ¿no?, y que, bueno, pues que vamos también a desarrollar y a trabajar en esta legislatura. La cuestión de la violencia es un eje de trabajo, es una línea de trabajo. Dentro de violencia hemos puesto también un foco en infancia y en juventud. Nos han llegado pues, estudios también, trabajos donde nos alertan de comportamientos terribles dentro de las relaciones afectivo-sexuales entre las adolescentes de nuestro entorno, toda la cuestión de los controles de los móviles, de las redes, ¿no?, que bueno, pues nos han también puesto una alerta ahí. Nos parecía que, bueno, pues como focalizar también, hacer algunas actuaciones relacionadas con ese ámbito con ese espacio pudiera ser necesario. Toda la cuestión, como os decía, de cuidados, pero con una altura mayor, ¿no?, hablando pues de sostenibilidad de la vida y hablando de cuidados con mayúscula. Hay una parte también que nos importa y es la cuestión de incorporar a hombres, ¿no?, a nuestro movimiento, a nuestra causa, y también pues algo que venía de la legislatura anterior, pero que también trabajaremos, que toda la cuestión
que no sé si me gusta la expresión del todo, pero bueno, de nuevas masculinidades, ¿no? Pues trabajar un poco desde ese punto de vista. Por ejemplo, el día 28 de noviembre tenemos un Gizarteagune, que son unas jornadas que organizamos periódicamente sobre diferentes temas, que vamos a hablar de nuevas masculinidades, pero, y ahí ha sido donde yo he puesto un poco la insistencia desde el punto de vista del feminismo, desde las mujeres, porque también cuando se habla de nuevas masculinidades siempre hablan los hombres, ¿no? Pero también interesa, ¿no?, ver desde el feminismo, desde las mujeres, cómo trabajan, cómo están construyéndose esas masculinidades o cómo deben de construirse esas masculinidades tóxicas que todas sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Luego también, por ejemplo, eso en cuanto a líneas estratégicas, ¿no? Y luego cuáles son los agentes también, ¿no?, que nos van a ayudar en estas líneas estratégicas. Hay una mirada interna hacia la propia casa, como nos lo está diciendo la Diputación. A mí eso de casa cuando estamos en instituciones no me gusta porque parece como que hacemos, ¿no?, parece como queda todo como muy de favores internos, nunca me ha gustado esa expresión. Me llamo de la casa, no sé. Pero bueno, es verdad, se utiliza mucho también. Luego estaba en la universidad también, es que soy de la casa, digo, ¿de qué casa? No sé, bueno, ¿no? Es la propia Diputación, porque la transversalidad de la igualdad es fundamental y queremos, ¿no?, hacer un trabajo muy transversal con el resto de departamentos de la propia Diputación. Bueno, pues algo como tan un poco divertido como son las cuentas y los tributos y Hacienda, tenemos, pues hemos configurado grupos de trabajo internos con el Departamento de Hacienda para insistir y trabajar en mayor medida en toda la cuestión de la presupuestación con perspectiva de género. Este año hemos llegado al 1% de los presupuestos de la Diputación que han sido analizados, o sea, que se han utilizado desde la estrategia de la igualdad, con acciones directas y acciones directas más del 1,25% creo que hemos llegado, y luego también de manera transversal hay un porcentaje muy elevado del presupuesto que transversalmente también afecta, ¿no?, e irradia todas las políticas de igualdad, pero vamos a insistir en ello, ¿no? Y pues toda la cuestión de esa presupuestación nos parece importante, ¿no? Y trabajar transversalmente también con otros departamentos, ¿no? O sea, pues son urbanismo, o sea, espacio urbano y género, o sea, unas cuestiones que también dentro de lo que es la propia institución queremos trabajar. Y luego de cara afuera, pues obviamente ayuntamientos, obviamente asociaciones, obviamente ciudadanía en general, ahí también pues las campañas, ¿no?, las campañas de sensibilización, que pues, el 25N no haremos también otras, nos sumaremos y trabajaremos en otras campañas, toda la cuestión también pues del Gizarteagune, otras jornadas que podemos hacer también. Bueno, pues yo llevo cierta experiencia de investigación a la dirección y me interesa también mucho, ¿no?, saber, ¿no?, cuáles son las explicaciones, ¿no?, sociológicas para después de construir. Necesito saber cómo se construye, y eso me lo dice, claro, la sociología, por ejemplo, ¿no?, cómo se construyen determinadas cosas para después, en la medida que se pueda, deconstruirlas desde los órganos donde podemos deconstruir determinadas cosas. Y bueno, pues y también un agente que en otras legislaturas quizás se ha mirado menos, son las empresas privadas y las organizaciones, ¿no? Muchas veces hemos dejado un poco de lado empresas privadas y organizaciones, y por ejemplo cuando hablamos de conciliación, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida y todo esto, a mirar a las empresas frente a frente y decir, a ver cómo hacemos esto, cómo organizamos, cómo trabajamos la sostenibilidad de la vida desde un paradigma mucho más digno, y para todas y todas pues es fundamental. Y ahí, por ejemplo, hemos creado, genial, venía ya, pero vamos a potenciar, es una red que se llama Buenas Tareas, que es una red que trabaja precisamente, bueno, pues toda la cuestión de la sostenibilidad con empresas, ¿no? Mirando buenas prácticas, intentando que en convenios y tal pues se introduzcan estas miradas que pensamos que van a hacer una sociedad más igual y por lo tanto más justa. Está señalando un poco las cosas que nos importan, que nos interpelan y que en la medida de lo posible trataremos de hacer. Yo espero que con más acierto que con desacierto, y que, bueno, pues que nos encontremos todas en ese camino. Eskerrik asko, Patrick.
Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, berezi instituzioen ordezkariei euren parte hartzeagatik eta topaketa honetan parte hartu duten guztiei. Benetan, eskerrik asko, datorren urte arte.